En un establecimiento de élite, un multimillonario aburrido contemplaba su cena enfriándose, absolutamente indiferente al ajetreo que lo rodeaba. De repente, una pequeña niña de la calle, demacrada, se le acercó y le preguntó con voz temblorosa: «¿Se me permite cenar contigo, papá?». Los presentes pensaron que él la echaría, como otras personas lo habían hecho antes. Sin embargo, su asombrosa reacción hizo que el local se sumergiera en el silencio y cambió el destino de ambos para siempre. Mijaíl Gromov estaba sentado inmóvil a una mesa de El Fénix de Oro, el establecimiento más prestigioso de la Avenida de la Brisa, en el centro de la capital. Ante él, había un plato de mariscos salteados en aceite con especias, casi intacto, mientras el vino blanco en una copa de cristal reflejaba un cálido resplandor. A sus 32 años, Mijaíl era reconocido como uno de los empresarios más destacados de la metrópoli. Su corporación en el sector de las tecnologías de la información había provocado una auténtica revolución en el ámbito de los programas financieros, proporcionándole un capital superior a 1 billón de rublos. A pesar del triunfo, Mijaíl se encontraba en un estado de vacío que parecía aumentar cada día. El establecimiento a su alrededor se llenaba con el ruido de conversaciones animadas, el tintineo de las copas y la risa discreta de la élite principal. Los lujosos trajes de los directores, damas famosas que exhibían diamantes relucientes, y personalidades populares ocultas tras mesas privadas, creaban una atmósfera única. En este lugar, un sitio costaba una suma igual al ingreso mensual de muchos ciudadanos del país. Mijaíl deslizaba el dedo por la pantalla de su smartphone, revisando interminables mensajes de negocios e informes financieros. Las cifras de su saldo bancario aumentaban a un ritmo acelerado, pero la alegría deseada tras cada éxito seguía siendo inalcanzable. Su enorme apartamento en la calle Vostvishenka permanecía vacío, a excepción de él mismo y un grupo de personal de servicio que mantenía una distancia respetuosa. Un empleado del establecimiento se acercó con extrema cortesía. ¿No desea algo dulce, señor Gromov? Nuestro chef principal ha creado un postre de frutas tropicales exclusivamente para nuestros invitados más importantes. Aquella noche, Mijaíl rechazó la iniciativa con un gesto tranquilo de la mano. Solo café negro y la cuenta. Así no se tonde ata. Fuera de las lujosas puertas, la capital nocturna mostraba su contraste más cruel. Mientras los turistas y los ciudadanos ricos caminaban relajadamente por las calles brillantemente iluminadas, en la oscuridad entre los altos edificios y los pasillos estrechos, se ocultaba otra vida. Katya había estado observando el ajetreo del restaurante por más de 60 minutos. Solo tenía 7 años, pero sus enormes ojos oscuros mostraban una madurez nacida de una existencia bajo el cielo abierto. Su vestido de color frambuesa, antes atractivo, ahora lucía sucio y excesivamente holgado para su cuerpo desnutrido. Sus pies descalzos estaban cubiertos de callos debido a las largas caminatas sobre el pavimento ardiente durante el día. La pequeña se ocultaba tras una planta artificial, esperando la oportunidad de conseguir sobras de comida. Su estómago se retorcía por el hambre intensa. No había ingerido nada nutritivo en 2 días, sobreviviendo exclusivamente gracias a los restos encontrados en los contenedores de basura y a la rara generosidad de los transeúntes. «¡Lárgate de aquí, andrajosa!». Uno de los empleados de seguridad la descubrió, acercándose amenazadoramente. «Ya te he dicho que no queremos ver vagabundos aquí asustando a los invitados». Katya retrocedió unos pasos, pero no se retiró por completo. En aquel momento, yo no comprendía en absoluto que este suceso reescribiría irrevocablemente no solo sus destinos, sino también mi propia historia personal, dirigiendo el relato por un camino completamente diferente. Ella observaba a distancia, esperando el momento oportuno. Vio cómo un hombre y una mujer abandonaban su lugar, dejando porciones casi completas. Con un movimiento rápido, aprovechó el momento en que el guardia se dio la vuelta para intentar acercarse a las mesas exteriores. Casi había agarrado un trozo de pan de la mesa recién desocupada, cuando sintió como una mano ajena
Apretaba bruscamente su muñeca. «¿Qué te ordené, canalla?» El guardia la arrastró lejos de las miradas de desaprobación de los clientes. «Gente como tú no tiene nada que hacer en este lugar. Vuelve a tus suburbios». «Tenga piedad, señor», pidió Katya con voz temblorosa. «Solo una migaja de pan». El hombre la empujó hacia el camino de piedra. «La próxima vez llamaré a la patrulla». Con lágrimas silenciosas deslizándose por sus mejillas, Katya se alejó unos 10 pasos, pero no se rindió a su suerte. El deseo de comer superaba al pánico. Estudiando el ajetreo del local, centró su atención en un hombre sentado solo en una mesa del extremo. A diferencia de los demás, él parecía absolutamente indiferente a su propia comida. Absorto en la pantalla, no notaba las porciones completas que permanecían intactas ante él. Cierto detalle en aquel hombre despertó un viejo recuerdo en Katya. Tal vez era su manera de fruncir ligeramente el ceño al leer un texto, o cómo su mirada parecía triste a pesar de estar en un lugar tan hermoso. Por un breve instante, le recordó a alguien conocido, un recuerdo tan rápido como valioso. La necesidad de alimento se volvió agonizante cuando el olor a pan recién horneado llegó hasta ella con una corriente de aire. El estómago de Katya se contrajo de dolor. Miró al guardia, quien ahora había desviado su atención hacia un grupo de turistas extranjeros. Surgió el momento ideal. Con el corazón palpitante, reunió todo el valor que pudo encontrar. «Si no me arriesgo, me quedaré sin nada», susurró en voz baja, repitiendo una frase que solía escuchar de su propia madre. Caminando con sus pies descalzos sobre las losas gélidas del camino, Katya avanzó con decisión hacia el cliente solitario. Su aparición provocó una agitación instantánea. Una dama con un collar costoso se atragantó con su bebida. Un director con una chaqueta clara hizo un gesto oculto a un empleado. «Dios mío, ¿de dónde salió esta criatura?», dijo la mujer a su acompañante. El administrador principal del establecimiento vio a Katya y se dirigió rápidamente hacia ella, con la intención de interceptar a la pequeña antes de que alcanzara las mesas centrales. Sin embargo, la pequeña resultó ser más ágil. Aprovechando su diminuta estatura, se deslizó entre las sillas y antes de que alguien pudiera detenerla, se quedó quieta junto a la mesa de Mikhail Gromov. El empresario, aún absorto en su dispositivo, no notó de inmediato la llegada de la visitante. Fue solo en el momento en que una pequeña sombra cubrió su mantel cuando él levantó la mirada con asombro. Allí estaba ella, con los pies descalzos y sucios, un vestido desgastado y unos ojos enormes que lo miraban directamente. Por un segundo, el tiempo pareció detenerse. El ruido del establecimiento se desvaneció. El universo se redujo a ese segundo, a ese choque asombroso de dos mundos absolutamente diferentes. El administrador llegó jadeando. «Señor Gromov, le pido disculpas por este incidente. Ahora mismo sacaré a esta intrusa». Antes de que Mikhail pudiera pronunciar una palabra, Katya lo miró directamente a la cara. Con un tono tembloroso por el pánico, pero firme por la fe, pronunció la frase que cambiaría irrevocablemente el rumbo de sus existencias. «¿Me permites cenar contigo, papá?». Un silencio absoluto cubrió el espacio. Las conversaciones se cortaron, los tenedores se detuvieron en el aire y todas las miradas se enfocaron en Mikhail y la pequeña invitada que lo había llamado padre. El empresario se quedó helado. Sus ojos, muy abiertos, miraban exclusivamente a la niña frente a él. Aquella palabra, papá, resonó en su mente como un trueno en una noche serena. «He dicho que sacaré a esta persona de aquí, señor», continuó el administrador, extendiendo la mano para agarrar a Katya por el hombro. La niña dio un salto hacia atrás, pero mantuvo su mirada suplicante en Mikhail. «Tenga piedad, papá», dijo con voz débil. «No he comido en 2 días, lo juro. Me quedaré sentada muy tranquila». Mikhail miró a la niña temblorosa ante él.
Cierta emoción en esa mirada atravesó su escudo de indiferencia, construido durante muchos años. Tras la máscara del próspero hombre de negocios, algo se derrumbó. En ese segundo, ni siquiera imaginaba que este acto ordinario serviría de inicio a una cadena de acontecimientos capaces de rediseñar por completo no solo mi rutina habitual, sino también mi esencia interna. «Deténgase», ordenó Mijaíl al administrador principal con un tono sorprendentemente firme. Se volvió hacia Katia, observando atentamente sus rasgos. «¿Por qué razón me has llamado, padre?» La pregunta quedó suspendida en el aire, llena de múltiples posibilidades. Los clientes de las mesas cercanas intercambiaban miradas intrigadas. Algunas personas parecían indignadas, otras se veían conmovidas por la situación única. Katia tragó saliva, reuniendo los restos de su valentía. «Porque te ves amable, como lo era mi propio padre», dijo con pura sinceridad, «y porque tengo muchísima hambre». La franqueza de sus palabras golpeó a Mijaíl como un proyectil pesado. En aquellas palabras no había astucia, solo la verdad desnuda de un ser desesperado. «Señor Gromov», insistió el administrador, bastante desconcertado. «Pido disculpas, pero tenemos normas estrictas. Esta persona evidentemente no encaja en este establecimiento y molesta a nuestros estimados invitados». En el extremo opuesto de la sala, una mujer de edad madura con diamantes costosos y un rostro lleno de asco hizo un gesto brusco. «Este suceso es inadmisible. Visito este lugar precisamente para no encontrarme con personas así». Mijaíl sintió como un sentimiento despertó en su alma. Una emoción que no había experimentado en largos años. Indignación, pero no dirigida a la pequeña, sino a la sociedad que permitía que un niño llegara a tal estado de desesperación. Mijaíl llamó a un empleado por su nombre, ignorando por completo al administrador principal. «Traiga otro juego de vajilla, por favor, y un zumo de naranja natural». El empleado vaciló, mirando ansiosamente a la gerencia, que probablemente no daba crédito a sus oídos. «Señor Gromov, ¿está bromeando?» «Lo digo absolutamente en serio», interrumpió Mijaíl con una seguridad que no admitía discusiones. «Esta persona cenará conmigo esta noche». Un susurro recorrió la sala. La misma dama que había expresado su descontento antes, ahora hablaba en voz baja a su esposo. «Probablemente es el vástago de alguna empleada suya. ¡Qué vergüenza! Traer a una niña en ese estado a un establecimiento de prestigio». Aquella noche, Mijaíl hizo oídos sordos a las palabras ajenas. Se puso de rodillas para estar a la misma altura que los ojos de Katia, y con cuidado, apartó la silla junto a él. «Ven, siéntate aquí». Katia lo miró con duda, como esperando que en cualquier segundo él cambiara de opinión. «¿Lo dice en serio?» «Absolutamente», confirmó Mijaíl con una sonrisa que lo asombró incluso a él mismo. No podía recordar cuándo había sido la última vez que sonrió con tanta sinceridad. «Puedes llamarme Mijaíl». La pequeña trepó con esfuerzo al asiento. Sus pies descalzos colgaban en el aire, sin tocar el parqué. El contraste entre ella y el rico interior no podía ser más impresionante. «Traigan para empezar un poco de pan fresco y mantequilla», ordenó Mijaíl al empleado, que permanecía paralizado, aún impactado. «Y luego un caldo caliente, algo nutritivo pero suave para la digestión». «A la orden, señor», respondió el trabajador, alejándose rápidamente. El administrador principal, al darse cuenta de que no podría convencer a Mijaíl, se retiró con evidente molestia. Sin embargo, no perdió la oportunidad de lanzar una mirada severa a Katia. «¿Cómo te llamas?», preguntó Mijaíl, tratando de no notar las miradas y las conversaciones en voz baja a su alrededor. «Katia», respondió la pequeña. Sus ojos estudiaban con deleite el hermoso mantel, los tenedores brillantes y la copa de cristal. «Un nombre precioso», comentó Mijaíl. «¿Cuántos años tienes, Katia?» 7 años,
respondió ella, estirando el cuello para ver con más detalle la comida sobre la mesa. ¿Qué es esto? Señaló los mariscos que Mijaíl prácticamente no había tocado. Parecía que este incidente se acercaba a su final lógico. Sin embargo, el descubrimiento más importante nos aguardaba más adelante. Son delicias marinas, una variedad de frutos del mar, explicó él, dándose cuenta de cómo algo completamente estándar en su universo era absolutamente desconocido para ella. ¿No los has probado nunca? Katya negó con la cabeza. No, yo como lo que logro conseguir. Su asombrosa franqueza hizo que Mijaíl sintiera un nudo pesado en la garganta. El empleado regresó con una cesta de mimbre llena de pan caliente y mantequilla. Katya miró a Mijaíl, como esperando permiso. «Puedes empezar», la animó él. Unas manos pequeñas y temblorosas tomaron un trozo, y Katya dio un bocado tímido. Sus párpados se cerraron por un segundo, disfrutando de esa comida sencilla como si fuera un manjar de fuerzas superiores. Una lágrima solitaria rodó por su piel sucia. «¿Está rico?», preguntó Mijaíl, conmovido por el comportamiento de la pequeña. «Esto recuerda a lo que cocinaba mi mamá», dijo Katya entre bocados, antes de que se fuera al cielo. Aquella frase ordinaria resucitó recuerdos que Mijaíl había escondido en lo más profundo de su mente. Recordó a su propia madre, Elena, que dejó el mundo cuando él tenía solo 10 años. El sufrimiento por esa pérdida nunca había desaparecido por completo. «Siento muchísimo lo de tu mamá», dijo Mijaíl con total sinceridad. «¿Vives con tu padre en ese caso?» Nena. Katya bajó la mirada, enfocando su atención en el pan que tenía en las manos. «No. Él desapareció después de que mamá se fuera al cielo. Dijo que yo causaba demasiados problemas y que otra persona se haría cargo». Se encogió de hombros con una resignación que ningún niño debería sentir. Pero nadie se hizo cargo. Mijaíl sintió una rabia creciente hacia el hombre que había abandonado a esa niña. ¿Cómo es posible dar la espalda a su propio vástago? Ese pensamiento lo golpeó con una fuerza inaudita, ya que se dio cuenta de que él mismo había levantado barreras alrededor de su persona, alejándose de los afectos y de la carga emocional. «¿Y en qué lugar duermes, Katya?», preguntó, temiendo escuchar la verdad. «Hay un hueco bajo las escaleras en un edificio allá, en el cruce», señaló con la mano hacia el cristal. «La mujer de la vigilancia permite que me quede allí durante las lluvias. Los demás días, me quedo en un banco de madera en el parque». La tranquilidad con la que Katya relataba su terrible situación hizo que el corazón de Mijaíl se encogiera dolorosamente. El empleado regresó con una sopa espesa de verduras, colocando con cuidado el plato ante la invitada. «Cuidado, está muy caliente», advirtió Mijaíl al ver cómo ella se inclinaba con avidez sobre la comida. Katya tomó el cubierto con cierta inseguridad, evidentemente sin el hábito de usar platería. Observó a Mijaíl por un segundo, imitando la forma en que él sostenía su propio cubierto. Con cuidado, sopló el caldo antes de llevárselo a los labios. Una acción que, sin duda, había aprendido de su propia madre en un pasado no muy lejano. «Está riquísimo», dijo con una alegría tímida que transformó sus rasgos sucios. Mijaíl se dio cuenta de que estaba siendo testigo de algo único, una gratitud real por cosas que él percibía como absolutamente estándar. ¿Cuándo fue la última vez que él disfrutó de verdad de una comida o sintió alegría por el simple hecho de tener platos sobre el mantel? Mientras Katya comía, Mijaíl veía las miradas de juicio que volaban incesantemente en su dirección. Un grupo de personas en la mesa de al lado exigió que los cambiaran de lugar, como si la pobreza se contagiara por el aire. Otros clientes discutían lo que sucedía a media voz y señalaban con el dedo a escondidas. En lugar de sentir incomodidad, como habría ocurrido en años anteriores, Mijaíl sintió cómo en su pecho crecía una rabia que no había experimentado en mucho tiempo. El establecimiento, que antes simbolizaba todo lo que había logrado, ahora parecía un símbolo de vacío y crueldad.
¿Por qué razón estos ciudadanos nos observan tanto?, preguntó Katya, notando a los espectadores. Mijaíl vaciló, sin saber cómo explicar la falta de corazón de la sociedad a un ser de 7 años que ya había experimentado mucho más de la cuota de sufrimiento que le correspondía. Porque a veces las personas se preocupan más por la apariencia exterior que por lo que realmente es valioso, dijo finalmente, sorprendido por su propia franqueza. Katya asintió, como si ese hecho tuviera todo el sentido para ella. Mi mamá siempre decía que lo principal se oculta en nuestro interior. En ese instante, viendo cómo la pequeña Katya disfrutaba de cada gota de caldo como si fuera el mayor tesoro, Mijaíl sintió como algo revivía en su alma. Una emoción que había perdido, escondida bajo décadas de carrera y aislamiento voluntario. Era como si una tela espesa hubiera caído de su vista, permitiéndole ver por primera vez en mucho tiempo lo que realmente tenía sentido. El gerente del establecimiento se acercó a la mesa, incapaz de tolerar por más tiempo la extraña situación. Con un gesto severo y un tono contenido, se dirigió a Mijaíl. «Señor Gromov, ¿me permite distraerlo un minuto?» Mijaíl miró a Katya, que ahora terminaba su porción, recogiendo con cuidado los restos para no perder ni una sola gota. «Puede expresar sus pensamientos aquí mismo», dijo él, sin apartar la mirada de la pequeña. El gerente se aclaró la garganta, evidentemente nervioso. «Señor, comprendo su nobleza, pero tenemos un estatus que estamos obligados a mantener. Nuestros clientes exigen un cierto nivel de atmósfera». Yo estaba plenamente convencido de que las pruebas más difíciles habían quedado atrás, pero no sospechaba en absoluto qué oscuros secretos del pasado se descubrirían pronto. Mijaíl finalmente levantó la vista para encontrarse con los ojos del gerente. «¿Y qué nivel es ese, Boris? Un lugar donde se echa a la calle a niñas hambrientas para no irritar a personas que tiran a la basura más comida de la que mucha gente consume en una semana». Sus frases, pronunciadas con una voz tranquila pero firme, provocaron una incomodidad aún mayor en las mesas cercanas. Una joven dama con un vestido exclusivo bajó la mirada hacia su porción casi intacta, dándose cuenta de repente del nivel de superioridad que poseía. «No es exactamente así, señor», intentó explicar el gerente. «Tenemos reglas y, hablando con franqueza, la higiene es un problema justificado. La niña evidentemente se encuentra en un estado inapropiado». «Esta niña tiene un nombre», lo interrumpió Mijaíl. «Su nombre es Katya. Y en cuanto a la higiene, estoy convencido de que en su edificio cuentan con los baños correspondientes». Dirigiéndose a Katya, que observaba atentamente el diálogo, Mijaíl preguntó con calma: «¿No te gustaría asearte un poco antes de que continuemos con la comida?» La pequeña asintió con inseguridad. «¿Se me permite limpiarme las manos? Mamá siempre decía que se requiere lavar las manos antes de ingerir alimentos». «Por supuesto que se permite», dijo Mijaíl, lanzando una mirada severa al gerente. «Boris te mostrará dónde está el lavabo, ¿verdad?» Acorralado, el gerente no tuvo más remedio que obedecer. «Sígame, jovencita», dijo, extendiendo la mano con desgana. Katya miró a Mijaíl, sin querer alejarse. «Todo está bien», la tranquilizó él. «Estaré aquí esperando tu regreso». «¿Me das tu palabra de que no desaparecerás?» «Te doy mi palabra», dijo Mijaíl con seguridad. Mientras Katya caminaba tras el gerente, Mijaíl aprovechó el segundo para hacer una llamada. Marcó el contacto de Dmitri, su chofer y asistente personal. «Dmitri, necesito que compres algo extremadamente importante. Un guardarropa infantil para una pequeña de 7 años. Vestidos, pantalones, camisetas, ropa para dormir, zapatos y artículos básicos de aseo. Exacto, para hoy mismo, ahora mismo. Trae todas las compras a El Fénix de Oro dentro de, digamos, 60 minutos. Tras un silencio, añadió: «Y Dmitri,
Busca cosas hermosas, sin excesos, pero de alta calidad. Además, necesito que organices una habitación libre para nuestra llegada. Al terminar la llamada, Mijaíl descubrió a un hombre mayor en la mesa de al lado, observándolo con una expresión cálida. El hombre de cabellos blancos y traje impecable bajó ligeramente la cabeza, expresando un respeto silencioso. Al mismo tiempo, en el hermoso baño de damas del establecimiento, una empleada a la que se le encargó apoyar a Katia miraba con asombro a la pequeña, que intentaba alcanzar el grifo alto. «Permíteme ayudarte, querida», ofreció la dama, acercando un bonito taburete para que Katia pudiera estar más alta. La niña estudiaba con deleite los grifos brillantes, el jabón perfumado y las toallas mullidas. Se limpiaba las manos y las mejillas con tal esmero, como si estuviera realizando un ritual importante. Conmovida, la empleada la ayudó a peinar un poco sus mechones ondulados. «¿Conoces al señor Gromov desde hace mucho tiempo?», preguntó la mujer con interés. «Es mi propio padre», respondió Katia, repitiendo con facilidad la invención que ahora parecía cada vez más probable en su joven mente. La empleada arqueó una ceja, sorprendida, pero no discutió. Había una cierta fuerza monstruosa en la insistencia de esa niña que inspiraba respeto. Cuando Katia regresó a la mesa, sus mejillas lavadas revelaron unos rasgos finos y unos ojos aún más brillantes. Mijaíl quedó profundamente impresionado por el cambio. El agua común y el jabón habían dejado al descubierto una belleza real que el polvo ocultaba. «¿Más cómoda?», preguntó él, mostrando alegría. «Mucho más cómoda», dijo Katia, subiéndose de nuevo al asiento. «Tienen una espuma que huele a flores». El empleado, que ahora percibía la situación con mucha más calma, trajo el plato principal. Era un filete de carne con patatas asadas y verduras salteadas, ajustado al apetito juvenil. «¿Esto es todo mío?», preguntó Katia, abriendo mucho los ojos al ver el plato enorme. «Todo tuyo», dijo Mijaíl. «Pero come despacio, con calma. Tu organismo puede no estar adaptado a tal cantidad de comida de golpe». Katia asintió y comenzó a comer rítmicamente, cortando trozos minúsculos de filete con la máxima atención. La punta de su lengua asomaba entre sus labios por el esfuerzo extremo. Mijaíl la miraba, debatiéndose entre la admiración por su fortaleza y la tristeza por los sucesos que la habían llevado a ese lugar. «Mencionaste que tu madre se fue al cielo», dijo Mijaíl con cuidado. «¿Cuánto tiempo ha pasado?». Katia masticaba pensativa antes de dar su respuesta. «Hace más de 13 meses, creo. Se enfermó gravemente. Vivíamos en una casita cerca del embalse. Después de que ella desapareció, mi padre se volvió muy triste y agresivo. Consumía ese líquido que hace que los ciudadanos se vuelvan inadecuados». «Alcohol fuerte», sugirió Mijaíl. «Exacto, eso era. Bebía mucho y a veces no recordaba comprar comida», continuó Katia, relatando su tragedia con la asombrosa honestidad de los niños. «Un día dijo que iba por tabaco y no volvió a aparecer. Esperé muchísimo tiempo». Mijaíl sintió una pesadez en el pecho. ¿No había nadie que pudiera ayudarte? ¿Familiares cercanos viviendo cerca? Estaba la tía Galina que vivía al lado. Me traía comida a veces, pero luego ella también se enfermó y se fue a la clínica. Katia se encogió de hombros. Luego el dueño del edificio dijo que habíamos dejado de pagar el alojamiento y tuve que irme. El relato, expuesto de forma tan ordinaria, mostraba niveles de indiferencia social que enfurecían a Mijaíl. ¿Cómo pudo una niña quedar totalmente fuera del radar del Estado de esa manera? ¿Y asistías a alguna institución educativa? «Asistía, sí», dijo Katia, animándose un poco. «Me gustaba muchísimo. La profesora Svetlana Pavlovna era muy buena, pero después de que me quedé sin techo, me daba vergüenza aparecer sucia. Cada nuevo detalle se sentía como una hoja afilada en el corazón de Mijaíl. Pensaba en todas las veces que había pasado junto a niños en las avenidas, desviando la mirada
entregando ocasionalmente un par de billetes para calmar su voz interior. ¿A cuántas Katias como ella había ignorado en los últimos años? ¿Sabes leer?, preguntó él, tratando de entender cuántos conocimientos había asimilado. El rostro de Katya se iluminó. Sé. Por supuesto, era la que mejor lo hacía en el grupo. Se detuvo. La alegría desapareció. Al menos la profesora decía eso. Eso es estupendo, Katya. Leer es extremadamente valioso. Un silencio acogedor se instaló entre ellos mientras Katya continuaba su cena. Mijaíl se dio cuenta de que, por primera vez en largos años, no sentía la necesidad de mirar su pantalla o pensar en finanzas. Estaba totalmente presente en el segundo actual. ¿Y usted tiene hijos?, soltó Katya de repente, mirándolo con curiosidad. La frase tomó a Mijaíl por sorpresa. No tengo, en absoluto. ¿Por qué razón? La franqueza de la pregunta ocultaba un significado profundo. ¿Por qué razón? En realidad, Mijaíl siempre tenía respuestas preparadas. Estaba absorto en el desarrollo del negocio. No había encontrado a la pareja ideal. Le faltaban horas para la familia. Pero en este minuto, todas esas excusas parecían carecer de sentido. Creo que nunca me crucé con la persona ideal para formar una unión, dijo finalmente. En aquel periodo, yo estaba firmemente convencido de que lo peor había pasado, pero estaba profundamente equivocado. Mi madre afirmaba que los familiares no tienen por qué serlo por genética, dijo Katya con una madurez que superaba su edad. Ella decía que la familia son las personas que nos protegen y a quienes amamos. Sus sencillas palabras impactaron fuertemente a Mijaíl. La familia era aquello de lo que se había apartado deliberadamente en su carrera por la riqueza. Sus mayores habían fallecido y los contactos con su único hermano eran fríos y secos. Existía entre una multitud de personas, empleados, socios financieros y amistades pasajeras. Pero nadie se preocupaba realmente por él como ser humano, solo por el estatus que poseía. Tu mamá era una mujer extremadamente inteligente, dijo Mijaíl, sintiéndose extrañamente conmovido. En ese segundo, el smartphone de Mijaíl emitió el sonido de un mensaje de Dmitri, avisando que había llegado al lugar con las bolsas. El momento no podía ser más oportuno. Katya había terminado de cenar, y ahora observaba con deleite una vitrina móvil de dulces que pasaba cerca. ¿Quieres algo dulce?, dijo Mijaíl, siguiendo su mirada. Los ojos de Katya brillaron. ¿De verdad se permite? Por supuesto que se permite. Mijaíl hizo una señal al empleado. ¿Qué dulces tienen hoy? El trabajador, que ahora hablaba con Katya con el mismo respeto que a los invitados importantes, leyó la lista. Tenemos postre de frutas tropicales, pastel italiano, un dulce hervido con almíbar espeso y un surtido de helado artesanal. ¿Qué significa helado artesanal?, preguntó Katya en voz baja a Mijaíl, evidentemente sintiendo timidez por su propio desconocimiento. El corazón de Mijaíl volvió a contraerse dolorosamente. Una niña que nunca había probado un helado. Es como una delicia helada hecha de crema y azúcar. Hay de diferentes sabores. Puedes probarlo. Traigan un surtido de helado, ordenó Mijaíl al empleado. ¿Qué sabores tienen? Cacao clásico, de bayas, de nueces y caramelo dulce, señor. Mijaíl miró a Katya. ¿Tienes algún sabor favorito? La pequeña negó con la cabeza, abrumada por la variedad de opciones. Usted puede elegir lo que considere mejor. Traiga un poco de cada uno, decidió Mijaíl, en recipientes diferentes para que ella pueda probarlos. Mientras esperaban el dulce, Mijaíl leyó otro mensaje de Dmitri avisando que esperaba en la zona de coches. Pidió disculpas a Katya por 60 segundos, prometiendo volver rápido, y salió a encontrarse con su asistente. Dmitri, un hombre de edad madura que había trabajado para Mijaíl por décadas, estaba junto al coche oscuro con varias bolsas de boutiques prestigiosas.
Conseguí todo lo que pidió, señor Gromov, informó, extendiendo las bolsas. Ropa, zapatos, artículos básicos. Compré de varias tallas porque no tenía datos exactos. Excelente trabajo, Dmitri, gracias. Mijaíl vaciló y luego dijo, necesito que hoy organices una habitación libre con todo lo necesario para una niña. Dmitri arqueó las cejas, pero su ética laboral le impidió mostrar curiosidad. A la orden, señor. Avisaré al ama de llaves para que venga por la mañana. Y por favor, dígale que prepare un desayuno ideal para una niña. Mijaíl se detuvo. Y Dmitri, esta situación es extremadamente compleja. Explicaré los detalles más tarde, pero en este momento se requiere absoluta discreción. Como siempre, señor. Mijaíl volvió a entrar al establecimiento cargando las bolsas, consciente de las miradas intrigadas que atraía. Al acercarse a la mesa, vio a Katya disfrutando con sumo placer de una minúscula porción de helado de chocolate. Sus párpados estaban cerrados en un estado de absoluta gloria. Este es el día más hermoso de mi existencia, declaró Katya, alternando las cucharas de cada sabor con el enfoque de una pequeña investigadora realizando pruebas importantes. Mijaíl colocó las bolsas en el suelo junto a la silla y se sentó, observando el júbilo sencillo y puro en el rostro de la pequeña. ¿Qué sabor te ha gustado más que los otros? Katya analizó la frase con atención. Me gustan todos, pero creo que el oscuro es el más hermoso. Cacao, aclaró Mijaíl con cuidado. ¿Y qué piensas de estas bolsas? Los ojos de Katya se agrandaron al ver los paquetes brillantes junto a su silla. ¿Qué hay ahí? Es algo destinado a ti, respondió Mijaíl, tratando de parecer tranquilo aunque el motor en su pecho latía con fuerza. Se movía en corrientes desconocidas, guiado por un impulso que no era capaz de explicar del todo. ¿Destinado a mí? Katya parecía asombrada. Como una sorpresa. Exacto, un par de sorpresas en realidad. La niña se quedó inmóvil, con la cuchara de helado suspendida en el aire. ¿Pero por qué razón? No es mi fiesta de cumpleaños. Porque decidí que te hacía falta, respondió Mijaíl con calma. ¿Quieres verlas cuando termines el helado? Katya asintió activamente, y de repente empezó a tragar más rápido. Mijaíl no pudo evitar la risa. Despacio, no corras. El helado no se irá y las sorpresas tampoco. Cuando finalmente terminó el dulce, Katya estudiaba las bolsas con ansia. Mijaíl tomó la primera y la puso sobre la mesa. Veamos qué tenemos dentro, dijo, abriendo los bordes y sacando una caja de zapatos. Dentro había un par de zapatillas deportivas brillantes con luces LED que parpadeaban en la suela. ¿Tienen magia?, preguntó Katya boquiabierta, cuando Mijaíl presionó el borde y las luces empezaron a brillar. Son unos zapatos únicos, explicó él. Las luces empiezan a brillar cuando caminas. Con profundo asombro, Katya acarició los zapatos, pasando sus dedos por la tela suave. ¿Se me permite ponérmelos? Por supuesto. Mijaíl la ayudó a calzarse las zapatillas, que le quedaban perfectas. Katya saltó de la silla y dio unos pasos de prueba, gritando de alegría cuando las luces destellaron. «Mire, brillan de verdad», exclamó, dando saltitos para ver cómo las luces brillaban más. Mijaíl sonreía, sintiendo una alegría que ninguna transacción financiera le había dado jamás. «Hay más», dijo, señalando los otros paquetes. Estaba absolutamente seguro de que las sorpresas más inesperadas habían terminado, pero me equivocaba profundamente, porque la mayor conmoción aguardaba más adelante. En las demás bolsas había ropa colorida, pantalones, vaqueros, camisetas con dibujos divertidos, ropa suave para dormir, calcetines, ropa interior básica, una chaqueta fina y un vestido único de algodón azul cielo, con pequeños brotes bordados. «Es la cosa más hermosa del planeta», susurró Katya,
apretando el vestido azul contra su pecho como si estuviera hecho de oro puro. Otro paquete incluía elementos de higiene básica, jabón y champú infantil, un cepillo de dientes colorido, pasta con sabor a bayas, espuma en forma de animales y un peine suave. ¿Esto es todo mío de verdad?, dijo Katia, evidentemente impactada. Todo tuyo, dijo Mijaíl con seguridad. Vaciló antes de pronunciar la siguiente frase. Katia, he estado pensando, ahora mismo no tienes un lugar donde pasar la noche, ¿verdad? La pequeña se tensó de repente, como temiendo que la magia del segundo pudiera desvanecerse. Tengo un apartamento enorme con varias habitaciones libres, continuó Mijaíl, eligiendo sus palabras con cuidado. ¿Quieres vivir conmigo? Al menos al principio. Katia se quedó inmóvil. Sus ojos enormes analizaban la expresión de Mijaíl, como buscando rastros de mentira. ¿Lo dice absolutamente en serio? Absolutamente en serio. Puedo hacerlo de verdad. Su voz se volvió casi inaudible. Claro que puedes. Tengo una habitación que será tuya propia, y por la mañana podremos hablar de la escuela y otros detalles que necesites. Las lágrimas empezaron a correr por las mejillas de Katia. Preocupado, Mijaíl se acercó. Escucha, todo está bien. Si no quieres, no hay problema. Podremos buscar otro lugar. No pudo terminar su pensamiento, porque Katia saltó de la silla y lo abrazó con toda la fuerza que sus pequeños brazos permitían. Gracias, 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 repetía entre sollozos. Mijaíl vaciló solo un instante antes de rodearla con un gesto protector. Algo en su corazón, que había estado hibernando durante mucho tiempo, cobró vida con una fuerza que le dio miedo. Se hizo una promesa a sí mismo en ese segundo. Haría absolutamente todo lo necesario para proteger a esa niña. ¿Entonces nos vamos al apartamento?, preguntó cuando Katia finalmente se calmó. La pequeña asintió, limpiándose los ojos. ¿Puedo llevarme mi ropa nueva? Puedes llevártelo absolutamente todo, dijo Mijaíl, mostrando una sonrisa. Son tus cosas personales. Mientras Mijaíl pagaba la cuenta, dejando una suma enorme de propina para compensar las molestias causadas, Katia estaba a su lado, apretando con fuerza la bolsa con el vestido azul, como temiendo que alguien pudiera arrebatárselo. El gerente, que aún se sentía claramente incómodo por la situación, se acercó mientras Mijaíl firmaba el recibo. Señor Gromov, le expresamos nuestra gratitud por haber elegido nuestro establecimiento. Confío en que, a pesar de esta situación, podamos esperar su visita en los días venideros. Mijaíl levantó la vista lentamente. Boris, esta situación, como usted la llama, me ha hecho comprender muchos detalles. Uno de ellos es que, probablemente, necesito analizar mejor los establecimientos que elijo. Hizo una pausa cargada de significado. Los establecimientos que perciben a niños hambrientos como un estorbo que debe eliminarse, probablemente no son dignos de mi dinero. El gerente palideció. Señor, le garantizo que hubo un error. No hay ningún error, lo cortó Mijaíl. Vi cómo hablaba con esta niña hasta que se dio cuenta de que estaba conmigo, y vi cómo gran parte de sus invitados reaccionaron a su llegada. Cerró la carpeta de la cuenta y la deslizó hacia el gerente. Reflexione sobre ese hecho. Recogiendo las bolsas con la mano derecha y extendiendo la izquierda a Katia, Mijaíl caminó hacia la salida. La pequeña, agotada pero radiante, se aferró a su mano como a un cabo de salvamento. En el camino hacia la salida, el hombre mayor que Mijaíl había visto antes los detuvo suavemente. «Perdone la intrusión», dijo el hombre con una expresión cálida. «Pero no pude ignorar lo que sucedió aquí esta noche. Solo quería decirle que me ha devuelto una pizca de esperanza en la sociedad». Mijaíl, poco acostumbrado a los elogios honestos, solo bajó la cabeza sin saber cómo reaccionar. «La niña ha tenido suerte»,
continuó el hombre, guiñándole un ojo a Katia. Y usted también. Luego se marchó, dejando a Mijaíl sumido en sus pensamientos. Dmitri esperaba con el coche frente a las puertas del local. Sus párpados se abrieron un poco más al ver a Katia, pero su ética laboral prevaleció. Buenas noches, señor. La habitación está lista según su requerimiento. Gracias, Dmitri. Esta es Katia, dijo Mijaíl. Vivirá con nosotros. Mucho gusto, jovencita Katia, dijo Dmitri con seriedad, abriendo la puerta del coche oscuro. Katia miró el lujoso vehículo con los ojos muy abiertos. ¿Vamos a viajar en este aparato? Exacto, dijo Mijaíl, ayudándola a subir. Es mi vehículo personal. ¿Se parece a un crucero interestelar?, preguntó ella, deslizando la mano por el suave tapizado del asiento. Algo parecido. ¡Qué maravilla! Durante el camino al apartamento de Mijaíl en Vozdvízhenka, Katia iba con la cara pegada al cristal, asombrada por las luces de la metrópoli. En aquel entonces, yo estaba convencido de que nuestra historia había tomado un rumbo tranquilo, pero la verdadera tormenta apenas comenzaba a formarse en el horizonte. Ocasionalmente, hacía preguntas sobre los edificios por los que pasaba el transporte, sobre el edificio al que se dirigían. «¿Tu apartamento es enorme? ¿De verdad?», preguntó en cierto momento. «Suficientemente grande para los dos», dijo Mijaíl. «¿Hay una pantalla para ver cosas? ¿Hay?» «Exacto. ¿Y una bañera?» «Un par». Los ojos de Katia brillaron. «Nunca me he metido en una bañera». Cada palabra nueva sobre la existencia de la pequeña sin los beneficios básicos se sentía como un pequeño pinchazo de cuchilla en el corazón de Mijaíl. ¿Cómo podía alguien de tan corta edad haber soportado aquello? Al llegar al prestigioso edificio de Vozdvízhenka, Pavel los recibió con respeto, dirigiendo una mirada intrigada a Katia, que ahora prácticamente se quedaba dormida en el asiento trasero. El ascensor privado los llevó directamente al apartamento dúplex. Cuando las puertas se abrieron en el pasillo, Katia despertó. Sus ojos se agrandaron al ver la asombrosa vivienda. ¿Vives en un castillo?, preguntó en voz baja con duda. Mijaíl recorrió el espacio, evaluando su territorio con los ojos de ella. Grandes superficies, objetos de decoración únicos, obras de arte en las paredes, una vista espectacular del río a través de ventanales del suelo al techo. Todo lo que para él se había vuelto rutina, de repente parecía asombroso. «Es una vivienda común», dijo él, sintiéndose extrañamente incómodo por tanta riqueza. «Es solo un apartamento grande». Nadezhda, el ama de llaves, una mujer de edad madura que había trabajado para Mijaíl por décadas, los esperaba, evidentemente intrigada por el invitado inesperado. «Nadezhda, esta pequeña se llama Katia», dijo Mijaíl. «Vivirá con nosotros». «Katia, esta señora se llama Nadezhda. Ayuda con el cuidado del apartamento». «Buenas noches, querida», saludó Nadezhda con calidez. Su instinto maternal despertó instantáneamente al ver a la pequeña niña con zapatillas brillantes y el vestido sucio. «Buenas noches», dijo Katia con inseguridad. «Nadezhda, ¿podría ayudar a Katia con el baño? Creo que le gustaría probar la bañera». «Por supuesto, señor», dijo Nadezhda, tendiendo la mano a Katia. «Vamos, pequeña. Te prepararé agua bien caliente». Katia miró a Mijaíl, como si esperara su permiso. «Todo está bien», la tranquilizó él. «Nadezhda cuidará de ti y yo estaré aquí cuando termines. Mañana hablaremos de lo demás, ¿de acuerdo?» Katia aún vaciló, pero permitió que Nadezhda la llevara por el pasillo hacia las habitaciones. Antes de desaparecer, se volvió una última vez hacia Mijaíl. «Esto es real, ¿verdad?», preguntó con su voz pequeña y débil. «Exacto, Katia», dijo Mijaíl, sintiendo cómo una emoción desconocida le oprimía la respiración. «Es real». Cuando se quedó solo en el enorme salón,
Mijaíl se dejó caer pesadamente en el sofá, tratando de asimilar todo lo que había ocurrido en las últimas horas. Su existencia, tan detalladamente planeada y predecible, había quedado totalmente destruida por el encuentro con una pequeña niña demacrada. Y lo más asombroso era que, por primera vez en años, se sentía verdaderamente vivo. El amanecer siguiente llegó con un resplandor cálido que inundaba el apartamento a través de los enormes cristales. Mijaíl abrió los ojos antes de su hora habitual, impulsado por una inquietud desconocida. Necesitó un par de instantes para revivir en su memoria los eventos de la noche anterior. La pequeña en el restaurante, la decisión brusca, la promesa pronunciada. Se levantó rápidamente y, tras un aseo veloz, se dirigió a la habitación libre donde estaba Katia. Se detuvo ante la puerta, dudando. ¿Y si se había escapado en la oscuridad? ¿Y si todo esto no era más que una astuta trampa? Décadas de desconfianza financiera lo habían llevado a sospechar de las situaciones únicas. Golpeó la puerta con cuidado. Silencio. Golpeó de nuevo, un poco más fuerte. El silencio persistía. Con el motor latiendo con fuerza en su pecho, giró el picaporte y abrió la entrada lentamente. La imagen que apareció ante él destruyó instantáneamente sus temores. Katya dormía profundamente en la cama grande, casi desapareciendo entre los mullidos edredones y las telas claras. Llevaba puesto uno de los pijamas nuevos, color frambuesa, con dibujos de caballos de cuento, y su rostro se veía absolutamente tranquilo en sueños. Sus mechones ondulados, ahora lavados y ordenados gracias a Nadezhda, formaban un círculo oscuro sobre la almohada suave. Cerca de la cama, en el parqué, estaban perfectamente colocadas todas las sorpresas que Mijaíl había comprado. El guardarropa estaba apilado en montones rectos, los zapatos alineados en fila. Los artículos de aseo estaban ordenados por tamaño. Era como si temiera que esos tesoros pudieran disolverse en la oscuridad, y quisiera mantenerlos cerca. Mijaíl sintió una pesadez en la garganta. Ni siquiera podía imaginar que esta calma matutina sería solo el preludio de una serie de decisiones que exigirían de mí el máximo valor. ¿Qué información daba este acto sobre el pasado de esta niña? El hecho de que sintiera la necesidad de mantener sus objetos nuevos tan cerca, tan ordenados, como si en cualquier segundo pudieran quitárselos. Cerró la puerta, decidiendo en silencio dejarla descansar. Sin duda, este era el primer descanso verdaderamente tranquilo y acogedor que había tenido en muchísimo tiempo. En la cocina, encontró a Nadezhda, ya preparando el desayuno. «Buen día, señor Gromov», lo saludó profesionalmente, como siempre, pero con un interés evidente en su mirada. «Buen día, Nadezhda. Katya sigue descansando». «Eso suponía», dijo el ama de llaves, echando yemas de huevo en un recipiente. La pequeña se veía sin fuerzas anoche. Nunca había visto a una niña tan feliz por un simple baño. Estuvo casi 60 minutos en el agua, divirtiéndose con la espuma como si fuera la mayor riqueza del mundo. Se detuvo, eligiendo sus palabras con cuidado. «Señor, si me permite la pregunta, ¿quién es esta pequeña?» Mijaíl exhaló, sirviéndose un café. ¿Cómo explicar lo que ni él mismo comprendía del todo? «Alguien que necesita ayuda, Nadezhda. Me crucé con ella en el restaurante anoche. Estaba intentando conseguir sobras de comida. Estaba sola, abandonada». «Dios mío», susurró Nadezhda llevándose la mano al pecho. «¿Y sus parientes?» Su madre falleció hace más de 13 meses, según parece. El hombre la abandonó poco después de ese suceso. Nadezhda negó con la cabeza con rabia. «¡Qué falta de corazón! Una niña tan pequeña». «Exacto», asintió Mijaíl. «Por esa razón la traje. No podía simplemente dejarla bajo el cielo abierto». «Hizo usted lo correcto, señor», coincidió Nadezhda, volviendo a la preparación del desayuno. «¿Y qué pasos planea dar ahora?» Ese tema era el que Mijaíl había estado evitando desde la noche anterior. ¿Qué pasos planeaba dar?
¿Cuál era su plan estratégico? No tenía la menor idea. De momento, asegurar que tenga todo lo necesario: comida, ropa y protección. Luego interrumpió su pensamiento sin terminarlo. Nadezhda lo miraba con la sabiduría acumulada tras décadas cuidando casas ajenas, testigo de tragedias familiares de todo tipo. ¿Ha pensado ya en el proceso de adopción? La frase quedó suspendida entre ellos como una piedra en un estanque tranquilo, formando ondas de posibilidades. ¿Nadezhda? Prácticamente no tengo información sobre ella, objetó Mijaíl, aunque algo en su alma ya sabía que era demasiado tarde para dar marcha atrás. A veces el destino nos cruza con personas que debían ser parte de él, respondió Nadezhda, volviendo a batir las yemas. Nunca vi que trajera a nadie a este apartamento antes, ni a una dama ni a un buen amigo. Y de repente trae a una niña abandonada. Mijaíl no sabía qué decir. Ese hecho era una verdad. Su apartamento, como su existencia, era un territorio absolutamente cerrado, prácticamente aislado. La única presencia regular era la de los trabajadores, a quienes mantenía a una distancia emocional segura. Un leve roce interrumpió sus reflexiones. Katia estaba en el umbral de la cocina, frotándose los ojos con sueño. Sus pies descalzos casi no hacían ruido sobre el parqué frío. «Buen día», dijo con inseguridad, como temiendo estar cometiendo algún error. «Buen día, Katia», respondió Mijaíl, sintiéndose extrañamente alegre al verla. «¿Has descansado bien?» Ella asintió. Sus ojos estudiaban con interés la enorme cocina para aficionados a la comida. Nunca había descansado en una cama tan suave. Parece niebla en el cielo. Nadezhda mostró una sonrisa. «Buen día, pequeña. ¿Quieres comer? Estoy haciendo tortitas dulces. ¿Te gustan?» Katia se encogió de hombros. Nunca había probado las tortitas dulces. La franqueza de la respuesta hizo que Mijaíl y Nadezhda cruzaran miradas. ¿De cuántos momentos estándar se había visto privada esta niña? «Estoy segura de que te gustarán», prometió Nadezhda. «¿Por qué no te sientas ahí junto al señor Gromov mientras termino el proceso?» Katya caminó hacia la barra donde estaba Mijaíl, subiendo con cierto esfuerzo al asiento alto. «Tu apartamento es de verdad muy hermoso», dijo, mirando a su alrededor con deleite. «Gracias. Es demasiado grande para una sola persona». «¿De verdad vives solo?», preguntó Katia asombrada. «¿Por qué razón no tienes familia?». La pregunta directa, estándar para los niños, sorprendió a Mijaíl. «Tengo un hermano, pero vive en Zelenogradsk. Mis mayores ya dejaron este mundo». «Ellos también se fueron al cielo», resumió Katia con la lógica sencilla de sus pocos años. «Como mi mamá». «Exacto», asintió Mijaíl, sintiendo un pinchazo de dolor al recordar a sus padres. «Hace muchísimo tiempo. ¿Los extrañas?». Mijaíl analizó la pregunta. «Cada día». Katia asintió con comprensión. «Yo también extraño a mamá cada día. A veces la veo en mis sueños». Antes de que Mijaíl pudiera reaccionar, su smartphone emitió un sonido. Era Alina, su asistente principal. Ni siquiera sospechaba que la próxima conversación telefónica sería la primera prueba de resistencia para mis nuevas prioridades de vida. «Buen día, Alina. ¿Hay algún problema?». «Buen día, señor Gromov. Llamo para confirmar su asistencia a la reunión de las 10 con los socios financieros de Aeroprom. El señor Kuznetsov ya ha llegado desde Zelenogradsk especialmente para este encuentro». Mijaíl había olvidado por completo esa reunión. Sus ojos se cruzaron con los de Katia, que lo observaba con interés. «Alina, tendré que cambiar el horario. Tengo un problema personal urgente que debo cerrar». «Señor». El asombro era evidente en la voz de Alina. En 5 años trabajando para Mijaíl, nunca había registrado que él cancelara una reunión por motivos personales. ¿Está absolutamente seguro? El señor Kuznetsov fue muy exigente sobre el valor de este encuentro. «Estoy seguro», dijo Mijaíl con firmeza. «Pásala para el lunes y anula todas mis reuniones de hoy y de la mañana».
Al terminar la llamada, vio que Nadezhda y Katya lo observaban con expresiones de sorpresa. «No hay necesidad de anular tus tareas por mi culpa», dijo Katya, viéndose preocupada. «Puedo quedarme aquí sentada sin hacer ruido». La preocupación madura en su voz infantil partió el corazón de Mijaíl. «No es por tu culpa, Katya. O mejor dicho, sí, pero no como piensas. Creo que hoy necesitamos cerrar un par de detalles importantes. Por ejemplo, buscarte una institución educativa. ¿Ir a la escuela?» Los ojos de Katya brillaron. «¿Puedo volver a estudiar?» «Por supuesto que puedes. Cualquier niño está obligado a ir a la escuela». Nadezhda colocó el plato con tortitas dulces y almíbar oscuro ante Katya, cuyos ojos se agrandaron al ver el plato. «¿Esto es todo para mí?» «Todo para ti», dijo Nadezhda sonriendo. «Come antes de que se enfríe». Mientras Katya disfrutaba de su desayuno, Mijaíl realizó varias llamadas. La primera fue a su abogado, Víctor Smirnov. «Víctor, necesito tu ayuda con un problema complejo», explicó bajando el tono de voz. «Encontré a una niña abandonada y la traje a mi apartamento. Necesito saber cuáles son los pasos legales para, al menos, tramitar una custodia temporal». Al otro lado de la línea, hubo un largo silencio. «Mijaíl, me estás diciendo que simplemente te llevaste a una niña de la avenida y la llevaste a tu casa sin informar a las estructuras estatales». «La situación es más enredada que eso», respondió Mijaíl, intentando justificarse. «Tenía hambre, estaba sola y no podía dejarla allí. Comprendo tu inquietud, pero existen pasos legales. La niña debió ser entregada a los servicios de protección». «¿Y qué destino le habría esperado?». Víctor suspiró. «Probablemente la habrían enviado a un centro temporal mientras buscan parientes capaces de asumir la tutela. Y en caso de no haberlos, entraría en las listas de adopción o seguiría en el centro hasta la mayoría de edad». Mijaíl miró a Katya, que consumía sus tortitas con una expresión de absoluta gloria, y sintió como en su alma crecía una seguridad poderosa. «No permitiré que vaya a un centro, Víctor. Mi intención es iniciar el procedimiento para obtener la tutela legal, y al final, probablemente la adopción». De nuevo un largo silencio. «Mijaíl, esto no se parece a adquirir una corporación, es un ser humano vivo. Se requerirán exámenes psicológicos, visitas al apartamento, análisis del pasado. E incluso si superas todo eso, el proceso de adopción puede tardar años. Tengo tiempo y dinero, Víctor, y estoy totalmente seguro». Su abogado volvió a suspirar. «Está bien, analizaré cuáles son las acciones iniciales, pero Mijaíl, debes registrar la situación documentalmente. Se prohíbe simplemente ocultar a la niña en casa sin informar a las instituciones». «Lo entiendo. Podemos hacerlo hoy. Veré qué se puede organizar. Te llamaré dentro de 60 minutos». Al terminar la llamada, Mijaíl vio que Katya había terminado de comer y lo observaba con ojos enfocados. «¿Todo bien?», preguntó ella notando su expresión preocupada. Mijaíl mostró una sonrisa, tratando de parecer más tranquilo de lo que se sentía en realidad. «Todo excelente, solo estoy cerrando algunos problemas para que puedas vivir aquí de forma legal». «Documentalmente», repitió Katya, frunciendo el ceño. «Exacto. Existen normas sobre quién tiene derecho a proteger a los niños», explicó Mijaíl, simplificando la complejidad de la situación. «Necesito hablar con ciertas personas para asegurar que puedas vivir conmigo». El rostro de Katya se descompuso por el pánico. «¿Y si dicen que no?». Mijaíl sintió una opresión en el pecho al ver el pánico evidente en su mirada. «Haré absolutamente todo lo que esté en mis manos para que digan que sí. Te doy mi palabra». Nadezhda, que observaba el proceso mientras lavaba los platos, añadió sus pensamientos con sabiduría. «¿Por qué no salen los dos a caminar ahora? La pequeña necesita aire puro y sol». «Excelente idea», coincidió Mijaíl, agradecido por la iniciativa.
Enfocarse en los detalles cotidianos de la situación le permitía contener el pánico. A Katia le gustaría ir a la orilla del embalse. Los ojos de la niña se agrandaron. ¿De verdad se permite? Por supuesto, aprovecharemos que es un día hermoso. Pero primero, ¿qué tal si usamos algo de tu nuevo guardarropa? 60 minutos después, Mijaíl caminaba por la avenida junto a una radiante Katia, que vestía su nuevo vestido azul cielo con brotes, sus zapatillas brillantes y una diadema solar que Nadezhda había encontrado en algún lugar del apartamento. El júbilo en el rostro de la pequeña mientras corría por la superficie arenosa, perseguía pájaros y estudiaba las olas con deleite. Era como una medicina para la mente inquieta de Mijaíl. Para cualquier transeúnte, parecían un padre y una hija comunes disfrutando de una mañana despejada en la costa. Y por primera vez en su vida adulta, Mijaíl sintió que estaba precisamente en el lugar donde debía estar. Las semanas siguientes pasaron en un flujo de tareas y adaptación. Siguiendo la recomendación de Víctor, Mijaíl registró documentalmente la situación de Katia ante los servicios de protección. Como se esperaba, el proceso fue complejo. Hubo preguntas sobre cómo había encontrado a la niña, dudas sobre sus intenciones y peticiones de documentos para probar el relato de que estaba abandonada. Sin embargo, el estatus de Mijaíl, sumado al evidente estado de soledad de Katia y la falta de cualquier rastro documental sobre su paradero en periodos anteriores, terminaron por crear la base para otorgar la tutela temporal. Esto era solo la fase inicial de un largo camino de papeles, pero simbolizaba que, en este momento, Katia tenía el derecho de estar oficialmente bajo su protección. Pensaba que nuestras batallas principales ya habían sido ganadas, pero el destino preparaba un nuevo golpe mucho más duro. La adaptación a las nuevas condiciones fue una prueba para ambos. Mijaíl, acostumbrado a dedicar todas sus horas a la corporación, ahora estaba obligado a compaginar las reuniones de trabajo con visitas a médicos, psicólogos infantiles e instituciones educativas. Su apartamento, antes un territorio austero y prácticamente vacío, se llenó lentamente de colores vivos, juegos y el caos ordenado que siempre acompaña a la presencia de un niño. Para Katia, el cambio de condiciones fue igual de difícil. Tras el entusiasmo inicial de los primeros días, llegaron pesadillas horribles, segundos de duda y ataques de pánico regulares cada vez que Mijaíl tenía que salir de la habitación. La psicóloga infantil, Natalia, explicó que estos procesos eran respuestas estándar al choque de haber sido abandonada. Katia aún temía, en algún nivel de su conciencia, que su nueva existencia pudiera disolverse en cualquier segundo. Aquella mañana del último día de la semana laboral, mientras Mijaíl preparaba café antes de llevar a Katia a la escuela, una rutina que se había formado en las últimas semanas, su smartphone emitió un sonido. Era Víctor. Buenas noticias, Mijaíl. La representante de la ley ha fijado la audiencia para el próximo periodo. Si todo sale idealmente, obtendrás la protección permanente sobre Katia. Mijaíl sintió una oleada de tranquilidad. Eso es excelente, Víctor. Gracias por todo. Este suceso aún no es la adopción final, recordó el abogado siempre atento. Pero es una etapa importante en esa dirección. Lo entiendo. ¿Y cómo va la búsqueda del padre biológico? Hubo una breve pausa en la línea. Bueno, ese es un elemento difícil. El detective privado que contratamos ha obtenido ciertos datos. El nombre del progenitor es Ilya Ivanov,